Sean bienvenidos a la continuación del curso Escritura Académica y a seguir desarrollando los aspectos relativos al texto escrito. Como sabemos, el texto escrito ofrece una complejidad importante, de modo que aprender a elaborar textos coherentes, cohesivos y adecuados amerita todo un esfuerzo, un aprendizaje sistemático, riguroso y sostenido en el tiempo. Así que las características que faltan por explicar sobre el texto escrito son unas cuantas y aquí las vamos a tener en esta agenda de contenido. En este video entonces vamos a completar las características del texto como son la aceptabilidad, la situacionalidad, la informatividad, la intertextualidad y el uso de las convenciones. Asimismo, nos vamos a referir a los tipos de textos en su clasificación y vamos a conversar un poco sobre los órdenes discursivos. Iniciaremos entonces con otra característica del texto escrito. En este caso nos vamos a referir de manera puntual a la aceptabilidad. No sin antes dejar de decir que la intencionalidad es una característica a la que ya nos referimos previamente y tiene que ver con la posibilidad de que el escritor del texto afirme, niegue, prometa. Está ubicada en la esfera del productor del texto y desarrolla esas funciones. Y ambos son atribuibles, por supuesto, a la situación comunicativa que enfrenta el texto. Cuando nos referimos a qué es la aceptabilidad como otra característica del texto, debemos agregar que este aspecto contempla la vertiente receptiva, es decir, ahora vamos a estar ubicados en el lector, en el receptor. Y tal como la intencionalidad, este elemento se relaciona con la situación comunicativa donde aparece el texto, pero esta vez se ubica la aceptabilidad en quien lo lee. Entonces, la aceptabilidad es la propiedad que le permite al lector reconocer en el texto características fundamentales como son la coherencia, ¿verdad? Referido al ordenamiento de los contenidos conceptuales sobre un determinado suceso, proceso, hecho o situación de la realidad. También reconoce el lector la cohesión, como la propiedad del texto que conecta las distintas palabras, oraciones y párrafos mediante determinados mecanismos que le aporta el lenguaje. También reconoce el lector, a partir de la característica de la aceptabilidad, cuál es la intención del autor del texto. Y la intención hace posible identificar las funciones del lenguaje que se dan en sus enunciados y saber cuál de ellas es la más importante que gobierna a las demás para que pueda ser percibido e interpretado por el lector. Otra característica que tiene una gran relevancia para que el texto sea elaborado adecuadamente y se pueda comprender y pueda cumplir su función como artefacto verbal es la situacionalidad. Esta característica se refiere a los factores que hacen posible que un texto sea relevante con respecto a la situación comunicativa en la que aparece y se conecta con la máxima de relación. Habíamos comentado en el video anterior que la máxima de relación de Grice tiene que ver con el establecimiento de la relación entre conocimiento y tema y que esta permite seleccionar la clase de conocimiento útil para obtener determinado objetivo. Dentro de la característica de situacionalidad es fundamental la relevancia
comunicativa, la cual se evidencia gracias a la ubicación de los elementos oracionales. Esto indica que la alteración del orden canónico del español, que es sujeto, verbo, objeto, por otras de sus alternativas, como pudiera ser objeto, verbo, sujeto o verbo, sujeto, objeto, depende de la jerarquización que haga el emisor y de lo que quiera focalizar como núcleo informativo. Pues lo que ubique en primer lugar será el punto focalizado. ¿A qué se refiere esto? A que el autor del texto tiene la opción de decir yo quiero café o decir café es lo que yo quiero. Al alterar el orden de los elementos de la oración, pues va a darle predominancia a un determinado tipo de información, a la que él considere que es la más relevante en función de sus intenciones comunicativas. Continuamos con la característica del texto escrito que se llama informatividad. La informatividad hace que un texto parezca novedoso al lector y se valora de acuerdo a su contenido y a su vez está en consonancia con la coherencia y la cohesión. Por ello, la informatividad correlaciona el mundo real donde suceden los hechos y hace posible la selección de la organización de los elementos lingüísticos presentes en el texto. Se refiere a la técnica organizativa, al tipo de texto y al contenido inmediato. Otra característica que es fundamental conocer para tenerla muy en cuenta a la hora de elaborar un texto es la que se conoce como la intertextualidad. La intertextualidad señala la relación entre producción, interpretación y texto, y el conocimiento compartido entre los participantes de la interacción. La intertextualidad, de acuerdo con Van Dyck, guarda relación con la tipología textual, pues cada tipo de texto presenta un mapa propio porque manifiesta las acciones discursivas y la adecuación a la situación comunicativa en la que aparece. De manera que en el texto académico se emplean múltiples formas de intertexto explicadas bajo la categoría de polifonía en la teoría del discurso de Bakhtin de 1982, debido a que normalmente es el resultado de la consulta en diferentes fuentes de información. Desde el punto de vista de su producción, son elementos probatorios de una habilidad compleja, producto de la puesta en práctica de un conjunto de estrategias de tipo cognitivo y textual. En otras palabras, la intertextualidad se refiere a el uso de las voces de los otros que yo actualizo en mi texto, que necesito referir en mi texto, porque esas voces de los otros me van a permitir desarrollar conceptos, apoyar mis teorías, ampliar mis afirmaciones y son determinantes a la hora de constituir lo que se llama el texto académico, porque esa intertextualidad facilita que yo pueda valerme de los conocimientos que aportaron otros autores y los pueda usar correctamente y desde el punto de vista ético los pueda referenciar en mi trabajo para indicar que estoy apoyándome en el conocimiento que han aportado otros autores. Dentro de lo que es el discurso académico,
es uno de los recursos fundamentales para que yo pueda valerme de ese conocimiento tan importante y necesario, y que lo pueda hacer de una manera adecuada, respetando normas de ética, y que lo registre de acuerdo con las normas que establece el lenguaje científico académico para reportar las voces de los otros. Para ampliar lo que es la intertextualidad y para puntualizar algunos aspectos que inciden en que el texto cumpla con la característica de intertextualidad, es imprescindible, ¿verdad?, referirse a lo que son las formas de citación o referencias. Estas constituyen un recurso imprescindible para el logro de la intertextualidad en la escritura académica. Por ejemplo, si dentro de esas formas de citación, que hay varias, nos referimos a las normas APA, ¿verdad?, las que propias de las ciencias sociales, las que permiten referenciar los documentos consultados en el área de las ciencias sociales, y cuyas siglas significan American Psychological Association. Si nos referimos a esa, ¿verdad?, debemos definir que el formato APA es un conjunto de normas de redacción que aborda el estilo de escritura, la organización, las citas y referencias y la preparación del manuscrito según lo determinado por este lenguaje de referenciación. De manera que esas formas de referenciar constituyen un código complementario organizado a partir de un sistema de reglas, las cuales son muy específicas y abundantes. Y por esa especificidad y esa abundancia es que en muchas oportunidades resultan difíciles y complejas de manejar. En realidad hay que hacer un gran esfuerzo para recordar la abundancia de reglas mediante las cuales este sistema, de manera particular el sistema APA, nos pide que identifiquemos dentro del texto, que coloquemos dentro del texto unas marcas que me van a permitir indicarle al lector quiénes son los autores que yo estoy utilizando para elaborar mi propio texto, en cuáles referencias yo me estoy apoyando para elaborar mi propio texto. Esa abundancia y esa minuciosidad hace que sean complejas, sean difíciles y ameritan un aprendizaje sistemático también, un aprendizaje constante para poder aprender a utilizarlas. Las citas o las referencias responden a algún interés teórico o metodológico y adquieren nuevos valores al actualizar su uso. Desde luego, al poner en relación mi conocimiento con el conocimiento que estoy tomando de otros autores, eso se enriquece y se actualiza logrando distintos alcances. Estas maneras de citar o las referencias, ¿verdad?, son las que confieren credibilidad al texto e informan sobre el estado del arte del tema. Y por supuesto, dentro de lo que es el lenguaje científico, son imprescindibles para que mi texto adquiera credibilidad científica. Es necesario, no es necesario referirnos, detenernos, ¿verdad?, en las particularidades de cada una de esas citas. Aquí se hace referencia a algunas de ellas, como las citas textuales directas o como las paráfrasis.
¿Por qué no nos vamos a detener mucho? Porque eso es un trabajo que es largo, que es minucioso y que cada uno de nosotros debe eh, poner en práctica con todo detalle, ¿verdad? Y con toda rigurosidad cada vez que estamos escribiendo un texto, dada la importancia de esa característica del texto que se conoce como intertextualidad. Vamos a continuar entonces con los tipos de textos y los órdenes discursivos. En primer lugar, es importante señalar que los tipos de textos se identifican, ¿verdad? Han sido clasificados en tipologías atendiendo a su forma y estructura. Así diferenciamos un texto expositivo de uno argumentativo a partir de una estructura particular que cada uno de ellos tiene. De la misma manera, es fundamental, a partir de este momento, hablar de lo que es el orden discursivo. Y el mismo es un principio que organiza el mundo referencial expresado en el texto. Es relevante señalar que las tipologías textuales agrupan los tipos de textos con características similares en lo formal y en lo semántico, mientras que los órdenes discursivos son los procedimientos responsables de ordenar las partes o categorías de la lengua, es decir, narración, descripción, exposición, en función de su finalidad discursiva, que puede ser narrar, describir o exponer en el acto comunicativo. Hay una relación directa, por supuesto, entre los tipos de textos y los órdenes discursivos, pero es importante tener en cuenta que yo puedo encontrar un texto expositivo y dentro de él puede haber un orden discursivo de la narración, por ejemplo. También es fundamental tener en cuenta que cuando nos referimos a los tipos de textos, no hay tipologías puras, absolutas, sino que dentro del texto es tan complejo que yo puedo encontrar diferentes órdenes discursivos dentro del texto. Puedo encontrar narración, puedo encontrar exposición, puedo encontrar argumentación. Sin embargo, el tipo de texto o su estructura me permite establecer cuál es el orden discursivo que predomina. Es decir, puedo decir, este es un texto expositivo, aun cuando en su desarrollo yo pueda encontrar narración o argumentación. Aquí seguimos entonces, tenemos acá en esta presentación, para profundizar un poco más en lo que son los tipos de texto según su forma o su estructura. Y encontramos que los tipos de textos se construyen a partir de un mismo esquema estructural y tienen un contenido característico y una función típica. Así vamos a tener, ¿verdad?, el texto expositivo, ¿verdad?, cuya principal función es explicar o describir, ¿verdad? Tenemos también como tipo de texto el narrativo y su función es relatar, contar un hecho o secuencia de hechos. También podemos encontrar el texto argumentativo, cuya principal función es opinar sobre un hecho o un objeto y también tiene como función persuadir o convencer. Otro tipo de texto muy importante dentro del mundo académico es el texto instruccional, cuya función es construir o poner en funcionamiento un objeto o procedimiento.
¿Por qué es tan importante que nosotros como eh, usuarios de la escritura académica o del lenguaje técnico-científico y como profesores reconozcamos que hay tipos de textos según su forma o su estructura y que hay una clasificación? Porque cuando estamos elaborando un texto o queremos explicar a los estudiantes cómo elaborar un texto, lo primero que hay que enseñarles y tener presente es que cada uno de ellos se diferencia en su estructura y en su función. De manera que es un error constante de los profesores decir a los estudiantes, hagan un texto sobre la guerra, pero no le dicen qué tipo de texto quieren. Es distinto a que le digamos, elaboren un texto expositivo sobre la guerra, elaboren un texto argumentativo sobre lo que usted opina acerca de la guerra, o elabore un texto narrativo en el que organice acciones que han sucedido en la guerra. Es completamente distinto. Entonces, he ahí la importancia de que cada vez que vayamos a escribir un texto o a mandar a elaborar un texto, tengamos claro cuál estructura queremos que se desarrolle. Porque dependiendo de la estructura que se asume, el desarrollo del texto va a asumir también unas particularidades muy importantes que van a permitir que se diferencien unos de los otros y que la intención comunicativa del autor se concrete o se logre. Si yo tengo claro cuál es la estructura de ese texto que yo voy a hacer y cuáles son sus características particulares. Es fundamental entonces profundizar un poquito sobre la estructura o partes de los textos que se usan en mayor medida en el lenguaje académico. En primer lugar, el texto expositivo aparece constantemente, diariamente, lo utilizamos en las aulas de clase todo el tiempo. Si lo queremos definir un poco, podemos decir que el texto expositivo presenta información sobre teorías, conceptos, predicciones, descubrimientos, personajes, hechos, generalizaciones y conclusiones de manera objetiva. ¿Cuáles son sus características lingüísticas? Podemos decir que predomina el lenguaje técnico-científico, abunda un lenguaje claro y muy preciso, se prefieren las formas impersonales para marcar el autor, para identificar el autor, es eminentemente objetivo y se inclina por usar el modo verbal indicativo. La clasificación del texto expositivo pueden haber, por solo nombrar dos, hay clasificaciones muy amplias. Los divulgativos, entre esos están los libros o artículos que buscan difundir ideas. Los especializados, que comunican conocimientos científicos sobre un tema, por ejemplo, los diccionarios, los artículos científicos, los registros descriptivos, los tratados y las leyes. La estructura de un texto expositivo es una estructura sencilla que, si la tenemos clara, la hemos conocido desde que estamos en la educación formal sistemática, y aún así es comprobable que cuando se pide a los estudiantes elaborar un texto expositivo, pues evidencia las mismas carencias generales que para elaborar cualquier tipo de texto, aun cuando este es uno de los más utilizados. Tiene una estructura que es una introducción en la que se despierta el interés por el tema para el lector, en el que explica de qué trata el texto y cuáles son sus partes. Tiene una segunda parte de la estructura, que es el desarrollo,
en el que se presenta la información o el cuerpo de la exposición de manera organizada y tiene una conclusión que representa la abstracción final a la que llegó el escritor después de exponer el tema. Aun cuando esto como reitero, lo conocemos, si revisamos cómo se elaboran los textos expositivos, siempre vamos a encontrar una serie de debilidades que tienen que ver precisamente con la ausencia de esas competencias lingüístico-comunicativas que se requieren para lograr que el texto cumpla su función, de acuerdo con la intención comunicativa y la situación comunicativa. Otro tipo de texto que también es muy importante en las aulas de clase es el texto narrativo. Y como concepto podemos decir que persigue relatar hechos reales o imaginarios protagonizados por uno o varios sujetos cuyos hechos transcurren en un espacio, alude a tiempos determinados, prefiere verbos de acción. Normalmente debe aparecer personajes, un escenario, unas acciones y un tiempo. Entre algunos de los textos narrativos podemos señalar artículos de sucesos, biografías, registros anecdóticos, actas, cuentos o novelas. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se ordena el texto narrativo? Se ordena en un primer punto que es el inicio, el cual sirve de presentación del relato. En este se ubica tiempo y espacio. Además describe a los sujetos protagonistas. Un segundo punto es el desarrollo o clímax o nudo, en el cual se indican las acciones, ¿verdad?, que se desarrollan y se complican para dar paso al conflicto o problema. Y tiene un tercer punto que es el desenlace, y es el momento o instante en el cual se resuelve el conflicto. Otro gran texto que nos ayuda a comunicarnos en el mundo académico es el texto argumentativo. El texto argumentativo se puede definir como aquel que da razones para defender una opinión o tesis y hay una postura para probar o defender una idea o refutar una idea contraria. De manera que es un texto en el que el autor cumple y se identifica plenamente para asumir esa postura, una toma de postura para defender o refutar una idea. ¿De qué se vale el autor de un texto argumentativo para lograr su finalidad? Se vale de unos recursos que son los argumentos. Los tipos de argumentos tienen amplias clasificaciones y pueden ir desde argumentos muy sencillos hasta argumentos muy complejos. En aula generalmente uno utiliza el argumento por datos, el argumento por cita de autoridad, el argumento por ejemplos, solo por nombrar algunos. Sus características lingüísticas, tiene una sintaxis muy compleja, con predominio de la subordinación, presenta un equilibrio entre objetividad y subjetividad, pueden aparecer uso de tecnicismos si así se requiere, y hay empleo de abundantes conectores. Entre algunos ejemplos podemos señalar los ensayos científicos, críticos, podemos señalar preámbulos, prólogos, artículos de opinión. Por ejemplo, en los artículos de opinión, el autor se identifica, usa marcas escriturales muy claras en las que se ubica en primera persona para dar su opinión y defender sus ideas y perseguir
la función fundamental del texto argumentativo es persuadir o convencer. Convencer a mi lector de que lo que yo estoy diciendo es lo adecuado, es lo verdadero, es lo acertado. Si queremos definir qué es la tesis en un texto argumentativo, podemos señalar que son las afirmaciones o negaciones que se tienen sobre un tema o una idea. Y dentro de la estructura, ese es el primer punto, la tesis. Luego, el segundo punto de un texto argumentativo es el cuerpo argumentativo. Este contiene los argumentos, los cuales son las pruebas, alegatos, fundamentos, experiencias que hablan de un tema o de una idea. Y está la conclusión, en la cual se corrobora si la tesis fue confirmada o refutada. Fíjese que desde el punto de vista organizativo, estructural, el texto argumentativo es uno de los textos más complejos de elaborar y difíciles de concretar su función. De modo que hay que hacer uso de una cantidad de recursos que aporta el sistema de la lengua para concretar un texto argumentativo. Otro tipo de texto importantísimo dentro de lo que es el lenguaje académico es el texto instruccional. El texto instruccional explica la manera de cumplir con un procedimiento para obtener un resultado. Y el lenguaje pedagógico que los docentes utilizamos en el aula está plagado de textos instruccionales. Todo el tiempo estamos dando instrucciones, indicando pasos a seguir para cumplir con una meta, dando etapas para desarrollar determinados aspectos. ¿Cuál es la estructura de un texto instruccional? Presenta dos partes fundamentales, que son conocidas como los materiales, que son los elementos tangibles o intangibles con los que hay que contar para obtener el producto. Y los procedimientos o instrucciones, que son donde se describen los pasos a seguir en el orden requerido para obtener un producto. Aplicado en el aula, por supuesto, nosotros constantemente hacemos uso de este texto en el que le indicamos a los estudiantes, o deben organizar los estudiantes, esos elementos, ¿verdad?, que van a permitir obtener el producto, y luego van a aparecer una serie de procedimientos que indican los pasos a seguir para alcanzar lo que se plantea como meta final o como producto establecido. Para continuar, entonces, es importante detenernos un poco en lo que son los órdenes discursivos. Desde el punto de vista cognitivo, el orden discursivo es un esquema que permite organizar el pensamiento humano. Se ubica dentro de la estructura del texto. Cada orden discursivo se define por una función de base que expresa la finalidad comunicativa y un principio de organización que estructura el mundo referencial, dando lugar a lógicas de construcción de esos mundos y a puesta en escena de ellos. Cada orden discursivo presenta un propósito específico. Pueden aparecer en cualquier tipo de texto y también en cualquier parte del texto. Además, el texto vive en los órdenes discursivos. Lo teje para dar su forma final o estructura. Hay una relación directa, por supuesto, entre órdenes discursivos y tipo de textos, como ya lo referíamos anteriormente. Pero
el texto es el que está dentro del orden discursivo y el orden discursivo es el que termina dándole su forma final o estructura. Si nos referimos, ¿verdad? Si profundizamos un poco en el orden, el orden discursivo de la descripción, es importante señalar que, ¿verdad? El orden descripción describe situaciones, hechos, acontecimientos, objetos animados e inanimados y lugares. Y ¿cuál es el tipo de oración que más se utiliza en la descripción? Es la que registra fenómenos. Aquí, por ejemplo, ustedes observan, ¿verdad?, un prototipo de un orden descriptivo, del orden discursivo de la descripción, y dice: el triángulo contenido en la parte de arriba de la A, entre los trazos y el cruce, es la explanada cerca de la cumbre del monte de Saint-Jean. Otro orden discursivo fundamental, ¿sí?, es el de la narración. Si puntualizamos en este orden discursivo, tenemos que decir que se emplea para relatar acontecimientos que ocurren en un espacio-tiempo determinado. Es decir, vamos a evidenciar la presencia del pasado, del presente o del futuro. En esos espacios van a ocurrir los acontecimientos o las acciones. El tipo de oración que más se utiliza en la narración es la que registra acciones. Tenemos el ejemplo: en 1919, Rutherford dividió el átomo artificialmente y 13 años más tarde descubrió el neutrón. ¿Qué podemos decir del orden discursivo de la exposición? Podemos decir que este orden discursivo es utilizado para explicar el porqué y el cómo de los fenómenos. El tipo de oración que predomina es las que identifican o clasifican fenómenos y establecen conexiones entre los mismos. Por ejemplo, miles de geólogos están dedicados a localizar y explorar nuevos recursos naturales y nuevos recursos ya conocidos como petróleo y carbón. No podemos dejar de lado el orden discursivo de la argumentación y debemos puntualizar al respecto que éste se emplea para dar razones, para fundamentar algo. El tipo de oración que predomina es la evaluativa o calificativas. Por ejemplo, con todo, no es la historia la que produce un molino de viento, sino algún hombre. En cuanto al orden discursivo de la instrucción, es necesario puntualizar que se utiliza para direccionar acciones. El tipo de oración que más aparece o se emplea es la directiva, la que indica órdenes. Por ejemplo, en caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente: 7312116. Aquí tenemos las referencias que se pueden consultar para desarrollar y profundizar en estos aspectos que hemos tratado el día de hoy sobre las características del texto escrito. Finalizo con un pensamiento del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien señaló que un escritor no escoge sus temas, son los temas quienes le escogen. Asimismo, tenemos una pintura de Rigoberta Menchú
del año 1996, elaborada por el gran pintor y escultor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Gracias por su atención y los veo muy pronto para tratar otro contenido de este curso que hemos denominado escritura académica.